quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Dice allí el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias también por el privilegio que nos das de adorarte, de acercarnos a ti, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Y no solamente aprender, sino también ver cómo tienes el poder para transformar nuestras vidas y hacernos más aceptos delante de tu presencia, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo, pero también te agradecemos por lo que harás. Me pongo en tus manos y reconozco que sin ti no puedo hacerlo. Quiero que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor. Voy a estar predicando acerca del capítulo completo, pero quería simplemente leer el primer versículo, porque de esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y he querido titular el mensaje, Los dones, manifestaciones de Dios. Los dones, manifestaciones de Dios. Hay un programa que se emite en el mundo entero, un programa de concursos, de talentos, que se celebra en diferentes países. Dependiendo del país que sea, el país tiene talento. Se llama el programa, ¿sí? Puede ser España, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, Ucrania. Aquí se mira mucho el de España, ¿sí? Y bueno, uno se queda admirado, asombrado de las cosas que son capaces de hacer algunas personas en esos programas. Y cada vez que la competencia va avanzando, pues es mayor el rigor de lo que se espera que haga la persona. Es increíble, realmente es para asombrarse. También en YouTube usted puede encontrar videos de cosas asombrosas que hacen las personas, cosas increíbles. Tú dices, ¿cómo es esto? Pueden ser obras de arte, pueden ser trabajos, incluso de la construcción, bellezas. Y también cosas asombrosas, o sea, yo no me atrevería a hacerla, para mí es extremo ya lo que hacen esas personas, pero no dejo de reconocer que son cosas increíbles. Y el mundo nos demuestra que está lleno de talentos, que el mundo tiene muchos talentos en muchos lugares. Algunos son reconocidos internacionalmente y otros posiblemente no sepamos ni siquiera cómo se llama la persona, ¿sí? Cosas increíbles. A veces los tenemos ahí mismo, al lado, ¿verdad? Y trabaja con nosotros y es un talento increíble. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque en la iglesia no estamos hablando de talentos. En la iglesia estamos hablando de dones. En la iglesia estamos hablando de dones, no de talentos. Y uno dirá, ¿no es lo mismo, pastor? Y yo les digo, no es lo mismo. Un talento es una habilidad con la que nace una persona. Eso es algo natural. O sea, yo no me atrevo a ser pintor. No tengo el talento para pintar, ¿verdad? Ni tengo el talento para cocinar. Hay gente que tiene ese talento. Claro que mi esposa dirá, con esa excusa, no me atrevo a ponerte a cocinar. Pero, o sea, hay gente que tiene talento, que usted lo pone a hacer las cosas y salen bien. Y uno dice, pero ¿y quién te enseñó? Y dice, no sé, eso yo lo hago natural. Tiene el talento. Tiene el talento para hacerlo. Para cantar. Hay gente que tiene el talento para cantar. Hay otros que quieren, lo anhelan, lo desean, pero ¿qué va? No pueden. Y se esfuerzan. Y ellos piensan que por venir a todos los ensayos van a poder cantar, pero el problema es que el canto es un talento, es algo natural. Cuando nosotros venimos a la iglesia, podemos traer nuestros talentos. Podemos servir a Dios por medio de esas capacidades naturales que tenemos. Pero esos no son dones espirituales. Los dones espirituales son diferentes. Usted no nació con ellos.
Los dones espirituales son dados por el Señor. Por eso en esta mañana quisiera afirmar la siguiente verdad y compartirla con ustedes, y es que los dones son manifestaciones de Dios a través de nuestras vidas. Los dones son manifestaciones de Dios a través de nuestras vidas. Cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que tener presente de que lo que estamos presenciando son manifestaciones del poder de Dios. ¿Sí? Uno dirá, el pastor puede predicar porque tiene facilidad de palabra. Mire, si yo puedo predicar es porque Dios me usa, no porque yo tengo facilidad de palabra. Yo puedo tener ciertas habilidades que se desarrollan en la comunicación, pero quien hace el trabajo, ¿saben quién es? Es el Señor. Porque es Él quien se manifiesta. ¿Por qué los dones son manifestaciones de Dios? A la luz de 1 Corintios capítulo 12, quiero estar tratando algunas razones. La primera es porque Dios es quien hace todas las cosas. Dios es quien hace todas las cosas. Pablo inicia en ese capítulo 12 diciendo que él no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. En realidad, la palabra dones no aparece en ese versículo. Lo que aparece es la idea de que él no quiere que nosotros ignoremos acerca de las cosas espirituales. Y un tema espiritual importante en la iglesia de Corinto eran los dones. Parece que había competencia con los dones. Parece que había un problema de exaltación de la persona, del yo. Y vamos a ver después más adelante que había un don que me parece que era el que más le gustaba a ellos. Todo el mundo quería ese don. O al menos había un grupo de dones a los cuales ellos estaban aspirando en gran manera. Ahora Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 4 del capítulo 12 nos dice que la diversidad de dones habla del poder y la creatividad de Dios. La diversidad de dones habla del poder y de la creatividad de Dios. Nosotros podemos ver en estos versículos del 4 al 6 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Nosotros podemos ver en la iglesia una manifestación múltiple de la presencia de Dios. A veces nosotros estamos siendo testigos solamente de lo que hacen algunos hermanos en público. Pero hay muchas otras formas en las que Dios se está manifestando en la vida de miembros de nuestras iglesias que no son de una forma pública. Ese hermano que se preocupa por el enfermo, por el que no viene, por el que está pasando por un problema y en la semana va y lo visita, ora por él. Hermano, es una manifestación de Dios. Quizá usted nunca vea a esa persona pararse aquí en el púlpito a predicar o a dar una clase. Nunca se va a manifestar públicamente, pero Dios se manifiesta en la vida de esta persona. Dios usa a esta persona y Dios puede usar a la gente de muchas formas. Son múltiples las maneras en que Dios puede usarnos. Si usted quiere, compare estilos de predicación. Yo predico de una forma, Bárbaro predica de otra. Y usted puede invitar a otros pastores y se va a dar cuenta de que, aunque tenemos el mismo ministerio, hacemos uso del mismo don, la predicación, el Señor se manifiesta en nuestras vidas de una forma diferente, pero sigue siendo el único y el mismo Dios. Porque los dones espirituales son manifestaciones de Dios. Yo no puedo esperar que una persona predique como yo lo hago. Entonces, si no lo hace como yo lo estoy haciendo, no puedo decir, no, él no sabe predicar. Él no sabe lo que es predicar. Hoy la hermana Katy dio la clase a los jóvenes. Evidentemente es diferente a como yo lo hago, pero Dios la usa. Dios la usa. Y porque no lo hace como yo lo hago, voy a decir, no, tú no eres maestra. Evidentemente no, porque Dios tiene formas de usar,
formas de llegar, de manifestarse a través de la gente. Dios usa nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proyectarnos, pero es Dios quien está haciéndolo todo el tiempo, el único Dios. Y eso es lo importante, porque los dones espirituales siempre manifiestan una sola cosa: la presencia de Dios en nuestra vida. No manifiestan el talento o la capacidad de la persona, no manifiestan las habilidades de la persona, manifiestan la presencia y el poder de Dios en la vida de alguien que posiblemente no tenía valor para este mundo. Porque ¿quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? Yo creo que lo he dicho aquí en otras ocasiones. Yo nací en una iglesia, crecí en una iglesia. Mis padres eran líderes en la iglesia. Y todavía a la edad de 14 años yo no me quería bautizar, porque yo tenía miedo que me mandaran a orar en público. Y yo decía, no, porque cuando yo me bautice, yo sé que el primer domingo me van a mandar a orar por los enfermos, alante de toda la iglesia. Ese era mi temor. Ese era mi temor. Tenía pánico a hablar en público, a orar en público. Sin embargo, no me daba pena cantar. Increíble. Bueno, no era el único que estaba allí parado, ¿ok? Entonces, pero orar sí. Decía, si digo un disparate y si hablo. Y un día me comprometí con Cristo, le dije al Señor que si yo realmente había hecho una decisión por Él, mi vida tenía que ser diferente. Y Dios dijo, pues voy a hacer realidad esa decisión, ¿sabes? Y tú no sabes hasta dónde te voy a poner. Si yo estoy parado aquí, no es porque yo tengo la habilidad para hacerlo. Si yo puedo predicar, no es porque tengo la habilidad para hacerlo. Es porque es Dios quien lo hace a través de mí. Es que en mi cara incluso me han dicho, pastor, a mí no me gusta la forma en que usted predica, porque usted se mueve así, mira, en una sola línea recta. Esa es mi forma. Sin embargo, esa misma persona que me ha dicho, a mí no me gusta como usted predica porque usted parece como ¿cómo se llama? Un electro, pero así. Aunque usted predique así, Dios lo usa. Yo siento que Dios me habla cuando usted predica. La gloria para el Señor, ¿sí? La gloria es para el Señor. Entonces, por eso lo sigo haciendo, porque Dios se manifiesta. Porque si Dios no se manifestara, yo estaría haciendo aquí un papelazo. Los dones no son para beneficio personal solamente. O sea, cuando tú haces algo, lo haces para Dios. Y es cierto que tú te beneficias, porque a ti de eso te ayuda, te edifica. Preparar una clase es algo que te desafía, pero al mismo tiempo te ayuda a aprender. Sin embargo, tú no sabes cuánto beneficio trae que Dios te use como maestro, que Dios te use como un discipulador, que Dios te use como una persona dadivosa, generosa, amorosa, misericordiosa. Y en eso es lo que tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar que los dones que Dios da, los da para beneficio, para que sean fructíferos, para que sean útiles, no es para ti. La gente que canta, ¿canta para qué? En el mundo, la farándula, ¿ok? ¿Para qué cantan? Uno pensará que es para entretener, sí, pero porque viven de eso también, para que sepan. O sea, la gente vive de su talento, la gente vive de sus habilidades, de sus capacidades. A ellos no les importa tanto si son útiles o no, a ellos lo que les importa es que les reporte beneficio y que les reporte cierta ganancia. Pero cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, nuestros dones no son solo para nuestro beneficio. Al final no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios a través de nosotros. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Al final, todo lo que hacemos en la obra de Dios, quien lo está haciendo, ¿quién es? Es el Señor. Y Él es quien reparte como Él quiere, por su propia voluntad. Yo quiero que tú veas tu don como la oportunidad de glorificar a Dios. No como la oportunidad de sobresalir. No como la oportunidad de destacarte, porque eso es lo que se hace fuera de la iglesia. Eso es lo que se hace en el mundo que no tiene a Cristo. La gente quiere sobresalir y vive en una competencia constante. Pero en Cristo nosotros no estamos compitiendo el uno con el otro. En Cristo nosotros no somos mejores que otros.
En Cristo todos somos un solo cuerpo, porque es Dios quien hace todas las cosas. Si yo puedo predicar, es porque es Dios quien lo hace. Si tú puedes enseñar, es porque es Dios quien lo hace. Si Dios pone en tu vida el sentir de ir y visitar a los hermanos que están apartados, no eres tú, es Dios quien lo hace. Si Dios pone que te levantes a las 5 de la mañana a interceder y a orar por tu iglesia, por hermanos que lo necesitan, no eres tú, es el Señor quien lo está poniendo. Por lo tanto, los dones no son talentos naturales, porque antes de venir a Jesucristo, a nosotros no nos interesaba nada de lo que ahora podemos estar haciendo para su gloria y para su honra. Los dones solamente son dados por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, ¿por qué los dones son manifestaciones de la presencia de Dios? Porque Dios obra según la necesidad. Dios obra según la necesidad. Dicen en los versos del 12 al 19, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Cristo. Así también Cristo. La iglesia no es una sola persona. La iglesia no es una sola persona. La iglesia no es un solo don. Quiero que entiendan eso. La iglesia no es una sola persona. Eso significa que muchas veces tendemos a exaltar y tendemos a poner a personas en el lugar equivocado. Hermano, eso se llama idolatría. Eso es pecado. Ni siquiera el pastor merece ese lugar. Nadie merece el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo. Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si tú estás en Cristo y si eres parte del cuerpo de Cristo, déjame decirte, la experiencia espiritual que tú has tenido es la misma que he tenido yo. El Espíritu Santo que tú tienes es el mismo que tengo yo. Y puede que tu forma de haber venido a Jesucristo no sea igual a la mía, que tu testimonio de conversión no sea igual al mío, pero el Señor que obró en ti para salvación y para perdón de tus pecados es el mismo que obró en mi vida. Así que tú y yo no somos diferentes. Vinimos por caminos diferentes, pero estamos en el mismo camino. Vinimos por situaciones y condiciones diferentes, pero el Señor que cambió nuestra vida es el mismo. Ahora, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Imagínese usted que ahora todo el mundo quiere ser pastor. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser pastor. ¿Qué ovejas vamos a pastorear? Todo el mundo quiere ser maestro. ¿A quién le vamos a enseñar? ¿Sí? Todo el mundo no puede ser una sola cosa. La iglesia no es ni una sola persona, pero tampoco es un solo don. Y no podemos aspirar a todos tener el mismo don, porque en la iglesia hacen falta la mayor cantidad de dones posibles. Puede que una iglesia no tenga todos los dones del Espíritu, pero la iglesia necesita la mayoría de los dones posibles. ¿Y quieres que te diga cómo se logra esto? Eso se logra cuando todos los que estamos aquí presentes nos damos cuenta de que Dios es el único que puede usar nuestra vida. Y si todos nos dejáramos usar por el Señor, todos funcionaríamos entonces como lo que Pablo nos está diciendo en 1 Corintios 12, como un solo cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Estas palabras de Pablo me recuerdan cuando a veces hay hermanos que se ponen un poco perretosos en la iglesia y porque no me dejan hacer esto, entonces me voy de la iglesia. Hermano, piensa por un momento. ¿Es eso lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas? ¿O es una cuestión personal? Es una cuestión de autoexaltación, de autopromoción de tu persona. Porque si es eso lo que quieres, estás equivocado. La iglesia no es un teatro. La plataforma no es tu escenario para actuar. Y los que están sentados en el banco en ningún momento son la audiencia o el público que te va a admirar. Porque aquí todos los que estamos hemos venido a una sola cosa: a exaltar y a glorificar al único Dios verdadero.
Aquí no venimos a exaltar hombres. Aquí no venimos a reconocer personas. Los dones no son para eso. La iglesia necesita de la función de todos sus miembros. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estarían las manos? ¿Dónde estarían los pies? Todos necesitamos de todos. Dice Pablo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿qué cosa es? Es uno solo. Yo soy único y tú eres único. Jamás voy a parecerme a ti y tú tampoco te vas a parecer a mí. Pero quiero que entiendas una cosa. A pesar de la diversidad y a pesar de las diferencias, ¿qué seguimos siendo? Un solo cuerpo. Y hay algo que el mundo no entiende. El mundo no puede entender la unidad que Cristo nos ha llamado a tener. ¿Sabe por qué? Porque para que el mundo pueda lograr esa unidad, ellos tienen que primero forzar la uniformidad. ¿Cómo funciona? Ser uniformes no significa estar unidos. Ser uniforme significa tener todos lo mismo, estar todos en la misma condición o igualdad. Eso puede ser incluso que todos se tienen que poner la misma camisa, todos se tienen que poner el mismo pantalón, el mismo par de zapatos. Está bien, estamos uniformes, pero no estamos unidos, porque uniformidad no es unidad. ¿Y sabe qué es lo precioso del Evangelio? Que el Evangelio no aspira a que todos seamos iguales. De hecho, Dios no quiere que todos seamos iguales porque Él se manifiesta en la diversidad de nuestras vidas. Pero sí saben qué reclama el Evangelio, que todos seamos uno. Uno solo. Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora todo el mundo quisiera predicar quizás en el púlpito. ¿Quién va a tirarse a la calle a predicar en las calles? ¿A quiénes le vamos a predicar si no estamos ganando gente? Ahora todo el mundo quisiera ser quizás discipulador, maestro de la Biblia. ¿Dónde van a estar los nuevos convertidos si nadie va a salir a buscarlos? Yo necesito de eso. Mi ministerio depende del ministerio de otras personas. Porque para yo enseñar a personas nuevas necesito a alguien que gane personas. Pero para que esa persona que está ganando almas pueda ganar almas, necesita gente que esté orando por ese trabajo. Gente que sienta que Dios lo está moviendo a doblar rodillas todo el tiempo. Y para que esas personas doblen rodillas por otros que están ganando almas, necesitamos enseñar a las personas a hacer bien el llamado que Dios les ha puesto. Nadie en la iglesia puede decir, no te necesito. Ningún ministerio en la iglesia puede decir, no te necesito. Todos somos interdependientes. Todos funcionamos como ¿qué cosa? Como un solo cuerpo. Fíjense que Pablo está usando una de las cosas más perfectas que Dios ha creado. ¿Saben qué cosa es? El ser humano. El cuerpo humano funciona con una perfección tan grande que es increíble describir cómo todos los órganos y toda parte en nuestro cuerpo está conectada de tal manera que si uno se afecta, ¿qué pasa con el cuerpo entero? La iglesia expresa unidad y equilibrio a través de la necesidad. Hay hermanos que son más vistos que otros hermanos. Son esos que solemos ver constantemente quizás los domingos, quizás dirigiendo un programa, que se paran aquí adelante. Para otros hermanos que no los vemos nunca pararse, ¿saben? Y sin embargo, cuán útil es el trabajo que están haciendo para Cristo. Cuán útil es el ministerio que están llevando adelante para Cristo. Nosotros no podemos caer en el error del mundo, que el mundo exalta al que está delante. Nosotros tenemos que pensar como Cristo pensó, que el mayor entre nosotros, ¿quién es? ¿Quién es el mayor entre nosotros? El que sirve. Y el que sirve quizás no sea la persona que más uno ve.
El que sirve quizás no sea la persona que más se para adelante, pero es la persona más importante del cuerpo. Y cuando ese hermano, que es el que más sirve, está enfermo, está triste, está angustiado, está pasando por un problema difícil en su vida, ¿quiere que le diga algo? Todos estamos tristes. Cuando en la iglesia un miembro sufre, la iglesia entera tiene que sufrir con ese miembro. Cuando en la iglesia un miembro llora, la iglesia entera tiene que llorar con ese miembro. Porque aquí no vivimos cada quien por su cuenta. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y cuando falta ese hermano que con su ministerio ha bendecido a tanta gente y tantas vidas han sido tocadas por él, cuando ese hermano no está, la iglesia se lo siente. Porque así como en el cuerpo todo se duele cuando un miembro está dolido, así mismo es en la iglesia. Cuando hay problemas, cuando hay conflictos, cuando hay situaciones de pecado que están atentando con dividir el cuerpo de Cristo, la iglesia entera se lo siente. Nunca podemos usar los dones para competencia personal. Los dones nunca deben ser una expresión de alarde personal. Jamás. Porque es Dios quien está obrando según la necesidad. Es Dios quien está obrando según el momento. En último lugar, ¿sabe por qué los dones son manifestaciones de Dios? Porque Dios es quien nos da un lugar. Él es quien pone un orden para operar. En el cuerpo de Cristo nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, ni cuando queremos, ¿ok? En el cuerpo de Cristo quien manda es la cabeza. Y hasta ahora que yo sepa, la palabra de Dios lo que enseña es que la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Cualquiera que quiera ser cabeza en la iglesia está compitiendo con Cristo. En la iglesia no existe un cuerpo aparte. Todos somos parte del mismo cuerpo. Pero todos tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Yo no puedo estarme metiendo en el trabajo de otro hermano, en la función que está realizando otro hermano. Tengo que dejar que sea Dios quien use la vida de esa persona. Puede que no lo haga como yo quisiera, pero no es a mí a quien Dios quiere usar, es a esa persona. Pablo dice en el verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pareciera que Pablo está diciendo que esta es como una jerarquía. En primer lugar están esta gente, en segundo lugar estos otros. Pero lo que Pablo está queriendo decir en este versículo es la forma en que Dios opera para edificar una iglesia. ¿Cuál es el orden en el plan constructor de Dios? Lo primero que Dios envía son apóstoles. Porque los apóstoles son los misioneros. Son las personas encargadas de llevar el evangelio a un lugar que no ha sido alcanzado todavía por el mensaje de la palabra de Dios. Esos son los apóstoles. De hecho, la palabra apóstol es enviado, significa enviado, alguien que es enviado a una misión. Y nosotros sabemos que alguien que es enviado a una misión, ¿quién es? Es el misionero. Luego, ¿quién viene? Luego, profetas, personas que confirman el mensaje de esa persona, personas que predican la palabra de Dios y advierten acerca del juicio de Dios. Luego, lo tercero, maestros que vienen a enseñar a esos nuevos convertidos, a esas nuevas personas en la fe. Y así Pablo describe cómo es la forma en que suele trabajar Dios. Cada quien tiene un lugar, cada quien tiene un momento, cada don tiene su espacio. Pero no es la persona la que se busca ese lugar, no es la persona la que se busca ese momento, es Dios quien pone a la persona. El lugar que tú tienes en el cuerpo de Cristo es el lugar que el Señor ha querido darte. Pero ¿quieres que te diga algo? El lugar no es lo más importante en el cuerpo de Cristo. No sé cuál es el lugar que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Quiero decirte que el lugar no es lo más importante. Lo más importante, ¿sabes qué cosa es?
que seas parte del cuerpo de Cristo y que funciones en el cuerpo de Cristo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ante esta pregunta, ¿saben cuál es la respuesta que se espera? ¿Qué respuesta usted cree que esperan esas preguntas? No. Todos no son profetas, todos no son maestros, todos no hablan en lengua, todos no interpretan, todos no hacen milagros. Es imposible que eso suceda. Es imposible que eso suceda. Hay iglesias que a veces promueven mucho un solo don. Y es ese don, y ese don, y ese don. Hermano, cuidado, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos tenemos que servir a Dios en la manera en que Dios quiera usarnos. Pero un solo don no es lo más importante en toda la iglesia. El lugar no es lo más importante. El don no es lo más importante. Pablo termina diciendo: procurad pues los dones mejores. Hay una traducción alternativa a estas palabras que acabamos de leer. Ciertamente la Reina Valera del 60 apunta al imperativo, procurad, como si fuera una responsabilidad del creyente anhelar ese don, tener ese don. Entonces se encuentra usted hermanos que tristemente por ignorancia los ve pidiéndole a Dios un don específico. Dame este don, dame este don, dame este don. Y no han entendido el capítulo entero, que lo que dice es que el Espíritu es quien da como Él quiere. Que Dios es quien usa a la persona como Él quiere. Que no eres tú quien le pide a Dios que te dé el don. El problema está en que no solamente puede ser traducido así. Ese verbo también se puede traducir como un presente. ¿Hay algún maestro de español aquí en esta mañana? ¿Maestro de español, literatura? ¿No? Ok. El verbo está en tiempo presente, modo indicativo. Eso significa que es una acción que está ocurriendo. Eso significa que es una acción que está sucediendo en ese preciso instante. No es una orden. Así que la traducción que puede recibir este versículo es esta también, y es la que más me satisface. Ustedes desean los mejores dones. Ustedes desean los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No es que procures los mejores dones, es que ustedes son los que quieren los mejores dones. Ustedes tienen un listado de dones que han clasificado como los mejores. El top 10 de los dones de la iglesia. Los dones que todo el mundo quiere, los dones que todo el mundo prefiere. Y son estos mismos que él ha mencionado. Predicar, profetizar, ser maestro, hablar en lengua. Pero es que todos esos dones usted los ve en público. Parece que todos esos dones eran los que verdaderamente llamaban la atención y causaban admiración en la iglesia. Y ellos querían eso. Pero Pablo les dice, lo importante no es el lugar. Lo importante es que Dios se manifieste en tu vida. Los dones nunca serán una escala de jerarquía en el cuerpo de Cristo. Jamás. Los dones serán una forma de clasificar a las personas por más importante, menos importante, mucho menos importante. Todos somos importantes. Lo precioso del Evangelio es que todos tenemos un valor. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Esta iglesia cuenta contigo. Esta iglesia te tiene porque eres necesario. Necesario no es lo mismo que imprescindible. Pero Dios cuenta contigo. ¿Le has dado la oportunidad a Dios de manifestarse en tu vida? Deja que lo haga. Te va a sorprender la forma en que Dios puede usarte. Te va a dejar con la boca abierta porque vas a empezar a hacer cosas que tú nunca te imaginaste que fueses capaz de hacer. Pero ¿quieres que te diga qué es lo más importante de dejar a Dios usar tu vida y de manifestarse en tu vida por medio de los dones espirituales?
te vas a dar cuenta que el mejor lugar donde se puede estar, ¿sabes dónde es? En la iglesia. Porque para estar aquí en la iglesia, para estar en el cuerpo de Cristo, para ser parte de la familia de Cristo, no necesitas impresionar a nadie. No necesitas demostrar que eres alguien valioso. No necesitas demostrar que eres alguien imprescindible. Como sí hace falta hacerlo en el mundo, porque para ser parte de una compañía de trabajo prestigiosa, para ser parte de una organización prestigiosa, usted tiene que demostrar que se merece estar ahí. Pero aquí en la iglesia tú no necesitas demostrar nada. Ven como estás al Señor. Ven como eres al Señor. Al Señor no necesitas impresionarlo. A nosotros no necesitas impresionarnos. Lo único que necesitas, ¿sabes qué cosa es? Entregar tu corazón a Cristo si todavía no lo has hecho, para que seas parte de esta gran familia. Y ese es el llamado que te quiero hacer en esta mañana. Dios te está diciendo que hay un lugar para ti en su cuerpo. Hay un lugar para ti en su iglesia. Hay un lugar para ti en su familia. Ese lugar es especial. Ese lugar es único porque es el tuyo. Y no necesitas hacer algo grande para tenerlo. La gente se gana la fama y el lugar en el mundo a coste de competencia, de impresionar, de llamar la atención. Pero déjame decirte que no tienes que llamarle la atención a Dios en esta mañana, porque ya Él hizo lo que necesitaba hacer por tu vida. Fue entregarse en una cruz, morir por nuestros pecados. ¿Quieres aceptar el regalo de la vida eterna en esta mañana? El Señor te ofrece la oportunidad de tener un lugar en su familia. Tu lugar es especial. Tu silla en la mesa del Señor está vacía. Y Él te está invitando a que te sientes. Tu lugar en el cuerpo de Cristo está vacío. Y Él te está pidiendo que te unas. Pero tienes que venir arrepentido y pedirle al Señor que te perdone. Alguien en esta mañana quiere arrepentirse y venir al Señor. Dios le bendiga. Alguien más en esta mañana quiere venir arrepentido a Cristo y tomar el lugar que el Señor le tiene preparado. Alguien más en esta mañana. Esta es la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. La iglesia no es para impresionar. La iglesia es para servir. La iglesia no es para ser alguien, porque ya lo somos en Cristo. ¿Alguien en esta mañana quiere entregar su corazón a Jesucristo? El Señor te recibe tal y cual eres. Si más nadie quiere entregar su vida a Jesucristo, yo quiero tener una oración por esta mano que se ha levantado. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias también por el regalo de la vida eterna. Y porque nos has dado un lugar en tu familia. Somos parte del cuerpo precioso que tú estás preparando y cuidando para que un día entremos a tu presencia. Bendice esta mano que se ha levantado, Señor. Permite, oh Señor, que su vida pueda ser transformada por la presencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos, oh Dios, que tengas misericordia de aquellos que todavía no toman una decisión por ti, para que no sea demasiado tarde y para que puedan venir a tus pies arrepentidos, reconociendo que solamente en ti hay vida eterna y hay perdón de pecados. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias y rogamos por la unidad de esta iglesia, para que tú uses nuestras vidas para edificación de este cuerpo precioso en el que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor.